Hola, estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. En este video del tutorial Aprendiendo Python desde principiante a mago de código, vamos a aprender otro tipo de dato de secuencia que son los rangos. Comencemos. Los rangos en Python, representados por el tipo range, son una secuencia de números enteros generados de acuerdo con un patrón definido por el usuario. Los rangos se utilizan comúnmente en bucles como el bucle for para iterar sobre una serie de números sin tener que crear manualmente una lista de ellos. Algunas características de los rangos es que son inmutables, es decir, que los rangos, una vez que se crean, no pueden ser modificados. Son eficientes en memoria, a diferencia de las listas o las tuplas, los rangos no almacenan los datos en memoria, en este caso los números enteros, sino que en ese momento de la ejecución del código lo generan bajo demanda. También, como vimos, los rangos son un tipo de dato de secuencia ordenada. Lo que quiere decir es que los números generados siguen un orden basado en los parámetros que se le da al rango. Los rangos también son indexables, es decir, que nosotros podemos acceder a los elementos a través de índices y además soportan operaciones comunes de tipos de datos de secuencia como el operador in, que lo vamos a ver en este video, y las funciones min, max, len y los métodos count e index. Muy bien, entonces veamos esto en el código. Vamos a abrir nuestra carpeta de curso de Python, venimos a tipos de datos, vamos a abrir aquí Visual Studio Code. Listo, se acaba de abrir, cerramos la terminal, cerramos esto y vamos a crear otro archivo que diga aquí rangos.py. Perfecto, minimizamos esto y vamos a crear aquí primero, vamos a ver cómo nosotros creamos rangos. Entonces vamos a crear una variable range1 y vamos a crear con el comando o la función range, vamos a crear un rango. Entonces, bueno, la función rango para nosotros crear este tipo de dato nos pide algunos parámetros que nosotros tenemos que pasarle para que se cree el rango. Si nosotros le pasamos un solo parámetro, vamos a darle un número 5, vamos a imprimir esta variable range1 y vamos a imprimir el tipo de dato. Aquí pongámosle type, listo. Guardamos, ejecutamos con el Python debugger. Y como ves, bueno, nos imprime en este caso, el dato que nosotros acabamos de crear, que es range05, pero nosotros solo le pasamos un parámetro. Lo que está haciendo aquí es que nos acaba de crear una secuencia de números enteros. Tenemos que tener muy en cuenta que nosotros al crear un rango solo vamos a trabajar con números enteros y únicamente números. No vamos a trabajar con strings, con flotantes, con ningún otro tipo de dato que no sean solo números enteros. Entonces, lo que nos hace es crearnos una secuencia desde el 0 hasta el 5. Entonces, bueno, para nosotros visualizar esto, de poder ver qué está haciendo, vamos a crear una lista, list1, y vamos a crear la lista con la función list a partir de la función range. Vamos a ponerle aquí 5 y vamos a imprimir esto, ¿ya? Vamos a imprimir la lista para ver qué es lo que nos está haciendo la función range. Guardamos, ejecutamos y como vemos se nos imprime la lista del 0 al 5, pero no incluye el número 5. Entonces, bueno, esto es importante tomarlo en cuenta que nosotros creamos una lista, en este caso del número 0 hasta el número 5, pero no incluye el número 5. Nosotros por otra parte podemos darle aquí un comando, bueno, otro parámetro que sea desde dónde empieza hasta dónde termina. Vamos a decirle que empiece en el número 3 y termine en el número 8. Entonces, guardamos esto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que empezamos en el número 3, avanzamos 4, 5, 6, 7 y el número 8 no lo va a incluir. Entonces, vamos a guardar esto. Vamos a ponerlo aquí también para que se nos imprima en la lista. 3,8. Guardamos, ejecutamos. Y como ves, es justamente lo que te acabo de decir. Nos crea una lista, en este caso por la función list con el 3, 4, 5, 6 y 7 y el 8 no lo incluye. Esto a partir de la función range o el tipo de data range. Y si nosotros podemos ver aquí el tipo que nos imprime aquí es range. También nosotros podemos crear, bueno, decirle que nos haga el rango con
con un paso. Es decir, que nosotros podemos ir de 2 en 2, de 3 en 3. Entonces vamos a decir que vaya de 2 en 2. Y vamos a decir que nos imprima desde el 0 hasta el 10. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que nos va a hacer aquí con esta función range de 0, 10, 2 es crearnos una lista, bueno, aquí en la variable list1 con la función list, crearnos una lista que vaya desde el 0 hasta el 10, no incluye el 10, pero en pasos de 2, es decir, va a ir 0, 2, 4, 6 y 8. Vamos a guardar, ejecutar. Y como vemos, justamente lo que te acabo de mencionar, nos acaba de crear. Tenemos una lista del 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, bueno, es importante nosotros mencionar que la función range nosotros la podemos utilizar para crear tanto listas, tuplas o para nosotros utilizarlas en un iterador, que eso ya lo vamos a ver en unos videos más adelante de los iteradores, que en este caso pueden ser, bueno, los bucles, que van a ser el bucle for en especial, que nosotros vamos a ocupar bastante esta función range, en donde nosotros lo que hacemos es crear en este caso, una serie consecutiva de números enteros, desde un número que nosotros le definimos hasta un número que nosotros le damos también como parámetro aquí en la función range. Entonces, bueno, también nosotros podemos hacer, en este caso, ir en orden descendente. Vamos a decir que vaya desde el 20 hasta el 0 en pasos de -4. Sí, vamos a guardar, ejecutar, perdón, control F5. Y como ves, nos va desde el 20 hasta el 0. En este caso no incluye el 0. Muy en cuenta que el número que le ponemos aquí no va a incluir, pero en pasos de -4, es decir, 20, -4, 16, 16, -4, 12 y así va disminuyendo porque le pasamos como parámetro de paso el -4. Una ventaja de utilizar los range es que al nosotros crear una secuencia de números con el comando range, con la función range, no vamos a estar en este caso, bueno, haciendo peticiones a la memoria que nos traiga esto. Por lo tanto, como te explicaba en las características de los rangos, es que son eficientes en memoria, por lo que nosotros, el momento en que se ejecuta esto, se está creando la secuencia de datos. No, nosotros no tenemos que, en este caso, como creamos una lista, luego acceder a la lista, buscar en dónde está la lista, ver qué variable tiene esa lista, el identificador y nosotros empezar a iterar sobre la lista, sino que directamente nosotros vamos a crear el rango y en ese momento que creamos el rango, se crea automáticamente número a número lo que nosotros le pasamos como, bueno, como parámetros aquí para que, en dependencia de lo que nosotros queremos hacer. Sí, entonces en esta parte lo que nosotros tenemos aquí es una eficiencia de memoria y el código se va a ejecutar mucho más rápido. Bien, como lo vimos aquí, entonces estamos creando una lista a partir de un rango. Vamos a cortar esto de aquí y vamos a dejarlo aquí en el range 1. ¿Sí? Y aquí le vamos a pasar como parámetro de la función list, le vamos a pasar la variable range 1 para que se almacene así, ¿ya? Ejecutamos y como ves nos da lo mismo. En este caso estamos utilizando esto, vamos a poner aquí que vaya del 0 al 10 en pasos de 2. ¿Listo? Guardamos, ejecutamos y como ves, 0, 2, 4, 6, 8, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros también podemos acceder a los rangos a través de índices, ya que los rangos también son indexables. Entonces vamos a venir acá, indexables. Vamos a poner aquí, ya, un print que diga range 1 y vamos a decirle que nos devuelve el índice de la posición, en este caso 4. Ya, entonces en este caso nosotros estamos accediendo al rango, no estamos accediendo a la lista, porque la lista es, bueno, la variable contiene la lista, se llama list1. Nosotros estamos accediendo a la variable range1 que contiene el rango. Entonces, si por alguna razón vamos a comentar esto, le dejamos comentado esto de aquí también para que no nos dé un error, y le dejamos así. Entonces, al comentar esto nos va a ignorar. Vamos a guardar, ejecutar y como ves nos devuelve el elemento que se encuentra en el índice 4 del range 1. En este caso va a ser el número 8, que bueno, para aquí como están en pasos de 2, nos está generando solo 5 elementos y el índice 4 es el último, ya que empieza desde 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces podemos hacer lo mismo que nosotros hacemos con los tipos de datos de secuencia con el range, porque el range es un tipo de dato de secuencia. Nosotros podemos acceder
a los datos a través de índices. Si nosotros aquí cambiamos el índice al índice 2, guardamos, ejecutamos, como ves nos va a salir el número 4. Y así sucesivamente cualquier índice que nosotros, claro, tomando en cuenta qué es lo que estamos creando. Vamos a descomentar esto para poder visualizarlo. Guardamos, ejecutamos. Y como ves aquí lo tenemos más claro. Tenemos la lista que creamos a partir del, en este caso de la función range o el dato range. Y tenemos que el índice, en este caso 0, 1, 2, el índice 2 contiene el elemento 4, pero esto en la lista, pero en el rango solo nos devuelve esto. Pero nosotros tenemos que saber que el rango a la final está generando esta secuencia de números. Y luego esto, al nosotros almacenarlo aquí con la función list, se crea una lista con el rango. Por lo tanto, si nosotros accedemos al rango a partir del índice, como te expliqué aquí nuevamente, del índice 2, vamos a acceder al elemento 4. Vamos a ver un operador que no lo hemos visto, que es muy común en los tipos de datos de secuencia, y es el operador IN. Operador IN. Entonces, ¿qué hace este operador IN? Lo que hace este operador es buscar si un número o un elemento está dentro de en este caso, de una variable o de un tipo de dato, que ya puede ser una lista, una tupla o un rango. Entonces, vamos a intentarlo con la lista primero. Vamos a decirle que nos imprima si en la lista tenemos el 2, decirle que el número 6. Si el 6 está presente en la lista 1, entonces, bueno, si nosotros imprimimos esto, aquí nos va a devolver un booleano. Vamos a guardar, ejecutar. Como ves, nos devuelve un booleano que es verdadero porque el número 6 sí está dentro de la lista 1, como podemos ver aquí. Si nosotros ponemos un número que no está, como el 5, guardamos, ejecutamos, nos va a salir false, evidentemente. Entonces, bueno, nosotros podemos utilizar este operador con distintos tipos de datos. Vamos a dejarle en 6, pero ahora vamos a utilizar el range. Ya fue, bueno, la variable range1. Vamos a guardar, ejecutar y como vemos nos sale verdadero, porque en la variable range1 también se encuentra el número 6. Igual si nosotros le ponemos un número que no se encuentra como el 5, ejecutamos y nos sale falso. Así también entonces tú tendrás que probar esto con las tuplas, que como te comento, esto es para los tipos de datos de secuencia, entonces va a funcionar y va a salir, si es que tú ves, analizas un elemento que está dentro de una tupla, te va a salir verdadero o falso en dependencia de que si este esté o no esté. Entonces, para eso funciona, en este caso, el operador IN, para verificar si un dato se encuentra dentro de un tipo de dato de secuencia, que en este caso puede ser la tupla, la lista o el rango. Además, como te mencioné, nosotros podemos utilizar las funciones que estábamos utilizando para, en este caso, las listas y las tuplas, que son funciones comunes que nosotros podemos utilizar, en este caso, para hacer la función len, que es para obtener la longitud, en este caso, bueno, de un tipo de datos de secuencia, que en este caso puede ser una tuple, una lista, un string y también los rangos. Entonces vamos a obtener la longitud de la variable range1. Guardamos, ejecutamos y como ves nos dice que la longitud es de 5. Nosotros tenemos 5 elementos que como podemos verificarlo en la lista, estamos en concordancia con esto, tenemos 5 elementos. Nosotros podemos calcular el mínimo, el máximo. Vamos a calcular aquí el mínimo, el máximo. Guardamos, ejecutamos, nos devuelve el mínimo que es 0, el máximo que es 8. Estas son las funciones, pongámosle aquí funciones. También tenemos los métodos para los ranges, para los rangos, en este caso, bueno, métodos, que como ya vimos, bueno, también como las tuplas, para los rangos solo tenemos los métodos count e index, que los vamos a visualizar aquí. Vamos a decirle que la variable range1 nos cuente cuántos elementos del número 6 existen, que nos va a devolver 1. Como puedes ver, nos devuelve 1. Para el método index, lo mismo, nos devuelve el índice del elemento que especificamos. Decimos que es el número 8 que nos devuelve. Guardamos, ejecutamos. Y nos devuelve que bueno, el elemento, el número 8, se encuentra en el índice 4, como lo podemos ver aquí. Si nosotros le pasamos que nos devuelve el índice de un elemento que no existe, en este caso guardamos, ejecutamos, nos va a devolver un error. Como lo puedes ver, nos dice que 5 no está presente en el rango. Y podemos ir así, bueno. Ya aquí es tu tarea empezar a probar, a practicar, a ver qué puedes hacer, qué puedes encontrar con estos métodos.
que nosotros podemos crear con los rangos. Crea listas, crea tuplas con los rangos para que vayas practicando, en este caso, este tipo de dato. Excelente, con esto terminamos este video. En el próximo video veremos otro tipo de dato que son los conjuntos o sets. Y no lo olvides, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio de Aprendiendo Python desde principiante a mago de código. Juntos vamos a abrir la puerta a un mundo de posibilidades. ¡Hasta pronto!